Muy buenas noches, bienvenidos a la tertulia Memorias Vivas, el personaje y su historia. Todos los martes a las 6:30 tenemos aquí una cita con las personas que han construido la cultura en Bucaramanga y Santander, con un grupo de ellos, ¿no? Que han dejado huellas, que siguen trabajando, muchos de ellos, en sus quehaceres artísticos, de los cuales conocemos algunas cosas. Podemos encontrar alguna información en la web, en las plataformas, pero el proyecto nace a raíz de que muchos de ellos no tienen muchas cosas y han hecho bastante por la cultura nuestra. Todos grandes maestros, pintores, escultores, músicos, teatreros, fotógrafos, mejor dicho, todos. Es el segundo invitado de la danza, segundo gran maestro de Santander de la danza, maestro Winston Berrío Zapata. Bienvenido a esta tertulia, Memorias Vivas, el personaje y su historia. Usted es todo un personaje. Es un, Gracias. Muy es amable. un gusto tenerlo con nosotros y poder indagar un poco su historia. Winston Berrío Zapata, hay una gran maestra del folclore colombiano, Pues Delia Delia Zapata Oliveira, fue la persona que me inició en la danza folclórica, en el 74. pero no hay una afinidad No, 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 filial de ningún tipo. Ok, no. ya vamos a hablar de ese momento de su vida. Winston, yo quería hacerle una pregunta que tal vez no tiene nada que ver con su vida, sino con la historia de la danza. Es una pregunta abierta, abstracta. ¿Cuándo empezó el ser humano a danzar? ¿Por qué empezó a danzar? ¿Ah? ¿Qué lo motivó a danzar? O sea, estamos remitiéndonos a la prehistoria, ¿no? ¿Qué se le ocurre que pasó en ese momento? Pues yo lo que siento es que todo ser vivo, mientras se mueva y se mueva en diferentes situaciones, danza. Todos los seres vivos, cuando van a procrear, cuando van a conquistar, de una u otra forma bailan, ¿sí? Se adornan, se acercan. Cuando esos seres vivos, por diferentes razones, están mal, por decirlo de alguna forma triste, bailan, ¿sí? Entonces, los grandes adagios existen en la naturaleza. Hace poco tuve que hablar de esto porque por esas casualidades de la vida me cayó un audiovisual que eran apartes de un trabajo de un fotógrafo europeo, creo que francés. Y él lo que se hizo fue ponerle música por lo mismo que estoy diciendo. La danza está en todas partes, entonces él le puso música a una hoja que caía. Genial, a un pavo real, a una gallina, a todos los animales que se le cruzaban por la mente, adecuaba la música al animal y claro, bailaba. ¿Se podría decir que es la primera manifestación artística del ser humano? Yo no llamaría artística, sino ¿Expresiva? viva. Viva. La primera expresión de vida Ujú. tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con la danza, en el sentido que la danza es la transpiración de las emociones del animal o de la persona o Es de el lo que sea. espíritu que sale, ¿no?, del cuerpo. Sí, es el más allá del solo movimiento. O sea, Ujú. una vaca se mueve, camina, come pasto, lo arranca, lo mastica, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esa misma vaca, cuando va a tomar la sal, por ejemplo, cuando uno llegaba al potrero y le ponía la sal,
ese ganado se mueve diferente. Hay una alegría en la forma como se mueve, como camina un poco más rápido. La expresión de su rostro es más anhelante. Lo mismo que sucede con una yegua cuando da a luz y espera a que su potro se levante. Ujú. Ella no puede levantarlo. Y en la ley de la naturaleza, nosotros somos de los pocos, junto con algunos chimpancés, que nos demoramos toda la vida. Algunos llegan a los 40 años y todavía no son capaces de caminar solos, necesitan al papá y a la mamá. ¿Sí? Con mi esposa, bailarina, directora artística y enfermera, hablamos mucho de que el animal humano es lo único al que hay que enseñarle a dar de mamar. Y la especialidad de ella es ese, tratar de que una mamá le dé teta a su hijo porque ya lo olvidó, algo que es absolutamente natural. El apareamiento es una danza, ¿sí o no? En la El naturaleza. apareamiento es una Ah, danza. se transforma, cualquier ser, ¿no? El Lo más corriente es chimpancé. que ustedes vean los perros, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a mirar, es una danza, donde ahí son historias. Uno puede ver la historia del perro más grande, el más furioso y todo eso, detrás de la perra, agachando la cabeza, acercándose, mostrándole los dientes a los demás, y de golpe aparece un perro salchicha así chiquito, pero terriblemente, ¿cómo se llama? Agresivo, y es capaz de someter al pastor alemán, hacerlo retroceder. Es increíble. Y la perra sabe que es por ella que van. Algunas muy coquetas lo gozan, ¿no? Gozan que esos machos anden detrás de ella. Otros huyen porque tienen que huirle a toda esa cantidad de machos. Podemos decir entonces que la danza está conectada íntimamente con las emociones del ser, cualquiera sea. Cualquiera. Hace poco, ¿cómo se llaman los bichitos esos que uno ve por el micrófono? Por el Microscopio. microscopio. La danza, Los ahí microbios. está metida. Bueno, una pregunta abstracta. Vamos a empezar con la vida de Winston Berrío. ¿Dónde y cuándo naciste? Es una pregunta importante para que quede registrada en la biografía. Nací el 8 de noviembre de 1954 en la clínica de Marley en Bogotá. Oh, Al otro día me llevaron a la finca donde estuve como hasta los 9 años, ¿finca en dónde? en la sabana de Bogotá, en una zona que se llama Tres Esquinas. Era un valle donde habían 5 haciendas, bueno, 5 fincas. La nuestra era la del centro y la nuestra era la del matrimonio más joven. Alrededor era gente muy mayor que tenía como su finca de recreo. La nuestra era una finca de trabajo, porque mi papá fue ganadero toda la vida y De razón que habló con toda propiedad cuando decía de las vacas y ponerle las sales del alimento. Y decía, ¿este qué? ¿De dónde saca eso? Fuiste hijo de un ganadero. ¿Quién era tu papá? Darío Berrío Rivera fue el tercero de como de 9 hijos. A los 9 años se salió del colegio porque dijo que ahí estaba perdiendo el tiempo, que él no sabía por qué la gente eran como burros ahí, no sé qué, y se dedicó a trabajar. A los 14 años tenía mucha plata, le ayudaba al papá en un negocio que tenía el papá, o sea, mi abuelo, que era comprar sementeras, o sea, sembrados. Tú llegabas a una finca, veías un maíz, más o menos a los 3 meses, tú decías, le compro
Ujú. y yo miro a ver qué hago cuando ya aflore. Eso hacía mi abuelo, pero ya a lo último le empezaron a fallar los ojos y mi papá, Eso se llama mercados a futuro hoy día, ¿no? sí, hoy día les llaman mercados a futuro. Se negocian en la bolsa. Y mi papá era el que le prestaba plata Ah, sí. para que el papá pudiera. O sea, el de La Plata no era Ahí el papá de su papá, era el se contrario. volteó ahí y pues era un hombre muy trabajador, muy inteligente y creo que la herencia que nos dejó de el no podernos quedar quietos sino estar haciendo y la capacidad creativa que nos dejó a los 4 hijos que somos, viene de él, ¿sí? Entonces, digamos que él era como un huracán, ese tipo de personas que no pueden parar, sino todo el tiempo están trabajando, haciendo, inventando. Él tuvo el primer establo para ganado de leche en Colombia. Cuando crearon el SENA, los estudiantes del SENA iban a la hacienda a ver las cosas que él hacía, el riego por gravedad. Él se inventó que la naturaleza hacía que el agua llegara a la parte alta, caía y iba mojando todo. Entonces, ¿para qué voy a gastar gasolina en una motobomba? Entonces él regaba todo a una toma que tenía en la parte más alta de la hacienda y por gravedad el agua iba bajando, iba parando porque él iba generando como unos escalones, por decirlo Ajá. así. El sistema de riego peruano también, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, Terraciado. sí, exacto. Entonces, y así muchas otras cosas hizo. Él hacía cercas de árboles. Entonces, la idea era, ¿para qué tumbo un árbol, lo abro y luego los pongo para hacer cercas si esas cercas en 3 años van a estar podridas? Ujú. Más bien siembro árboles y a eso le pongo la cerca. Eran muchas ¿Y no había cosas. ido a la escuela él? No, No. él a los 9, me imagino que estaría en cuarto de primaria cuando dijo, yo ya no sigo acá. Ok. ¿Y por el lado de los Zapata? El lado de los Zapata es el lado artístico. Ujú. Eh, los Pollos Zapata, dignos hijos de la sociedad capitalina, bogotana, ¿Pollo Zapata? pollos, decían, eran 4 hermanos Ajá. y les decían los Pollos Ah, Zapata. ¿y por qué? Esa parte sí no la sé. Pero me imagino que tiene que ver con que ellos no eran de plata, pero sí eran artistas o uno era músico, el otro era orfebre, el otro era ebanista, mm, el otro no tenía ningún trabajo, em, pero era el tipo de personas que siempre los invitaban a todas las fiestas de la Bogotá antigua, porque cantaban, recitaban, hablaban, actuaban. Ellos se conocían todos los secretos de las familias. Ellos ayudaron a sacar a la hija embarazada y llevarla a algún pueblo cercano para que tuviera el chino. Después, ellos se encargaban de mucho Después trabajo, traer el sobrino. de eso sí, unas cosas así. Y por eso conocieron y vivieron mucho una sociedad capitalina que pues uno la conoce como una sociedad. Bogotá tenía dos caras. Sí, la cara que mostraba de la famosa, la París latinoamericana Atenas. y la Atenas, perdón, y la otra, la real, Ujú. la de las miles de cosas que pasan en todas las familias. Ellos estaban entre ambos puntos, entonces digamos que eran muy famosos por esa cuestión, bohemios, fiesteros, le jalaban al teatro, a la música, a todo. Mi abuelo Santiago Zapata, o sea, el papá de ellos, fue el primer productor de teatro. Él era el que traía artistas al Teatro Colón. Ujú. Entonces, esa sección de mi familia es la artística. Las famosas zarzuelas.
exacto. Y Maravilloso. teatro que también se traía. Bueno, ¿y esos dos cómo se conocen? El uno en el campo y el otro en el teatro. Hace poco estaba hablando con Mile de cómo fue Curioso. ese romanticismo. Hasta hice un cuento. Bueno, después hablamos de eso. Darío Berrío Rivera, a los 44 años, decide que llegó el momento de casarse. Él, y eso se lo heredé yo, planeaba todo. Y dijo, ya es hora. Pero en el pueblo, en Mosquera, no había una mujer como para él. Él quería algo que lo ayudara a subir y no a bajar. Estoy hablando como él habla, ¿no? Y se fue a Bogotá, empezó a mirar lo que había y dio con Marta. Sí, es que hay dos nombres, hay una pelea, pero Marta Telma Zapata Torres, que trabajaba, niña de una familia súper bien, pero pobre, en Bogotá, estudiante del Sacré-Cœur, hablaba francés y todas esas vainas, muy bien educada, sabía comer a la francesa o a la americana, bueno, todas esas cosas. Eso era lo que estaba buscando papá. Y estaba trabajando de secretaria general de una empresa, Ángel, no me acuerdo el nombre completo, Ángel no sé qué. Ellos traían tractores, bulldozers, maquinaria, y papá compraba la maquinaria ahí. Entonces, por ahí se vieron, se encontraron Comprando un tractor. y el cuento. Papá. Y en esa época se hacía así, uno no iba donde la niña, uno iba donde los papás. Primero conquistaba uno a los papás y luego si los papás le decían sí, uno ya sabía que el 80% del sí de ella estaba asegurado. Él lo hizo así, primero enamoró al papá y a la mamá, sobre todo a doña Graciela Zapata de Torres, santanderiana, ahí viene mi vínculo con Santander, y después le dijo a mamá, ¿listo? Mejor dicho, es que llegó con los suegros de una vez y todo, y doña Marta y no sé qué, súbase al carro, paseo por la sabana de Bogotá, y me imagino que al mes, 2 meses se casaron. Porque mamá quería salir de la casa y en esa época la única forma de salir era muerta o casada. Y pues ella decidió salir casada porque pues el tipo parecía serio, tenía carro, tenía finca. Y así bien. comenzó la relación, Había futuro ahí. había futuro. Hay como un par de mensajes que me dicen a mí que se quisieron, en serio. En algún momento mamá tuvo un conato de cáncer, estuvo a borde de morir y me encontré a mi papá, él tenía un sagrario, toda esa vaina, un altar, rezando como a medianoche. Estaba destrozado, me llamó mucho la atención la intensidad con la que él pedía que ella se salvara, pero fue la única vez que yo vi eso. Y ellos no se abrazaban, ni se besaban, ni nada de esas cosas. Eso A la usanza de antes. sí, así hace mucho tiempo. Mamá tampoco es emocional, ella no es de las que nos estuviera acariciando y abrazando ni nada cuestión. Entonces en mi casa no existía mucho ese contacto. Por eso soy un poco como alejado. Por eso mi mujer sufre un poquito. Bueno, entonces tienes 3 o 4 hermanos. Tienes 4 hermanos. ¿Ellos a qué se dedican? ¿Por el arte? ¿Hay alguno vinculado? El único El loco único. fui yo. Ok. Mi hermano, el que me sigue, Douglas, él es abogado, economista de la Javeriana. Esto lo di como ejemplo en el Ministerio de Cultura hace poco. Les dije, mi hermano
se jubiló hace 2 años, hace 3 años del Banco de Occidente, fue presidente jurídico del banco, y el banco que le dijo, don Douglas, no se vaya, jubílese y lo volvemos a contratar como asesor externo. Entonces mi hermano tiene, fuera del sueldonón que tenía, tiene otro sueldo igual de grande para ir a aconsejar al banco qué hacer. A tomar tinto con el gerente. A tomar tinto con los gerentes, a decirle, no hagan esto, por ese lado no es. Lo llaman, le consultan, él atiende desde el club o atiende desde un restaurante o desde un café. ¿Y los otros 3? Y en cambio a los de la cultura los van sacando, no importa los errores que cometan los nuevos que entran, que no saben dónde están, pero sabrán que en 8 años cuando tengan la experiencia harán los mismos, lo van a sacar para que otros nuevos que no saben puedan cometer los mismos errores que cometieron desde hace 30 años. Pero desafortunadamente, digamos que esa es la gran diferencia entre el área financiera o el negocio y las otras áreas que no son negocio, ¿sí? Los financieros saben que es importantísimo tener la experiencia, guardarla, tenerla ahí para que vayan advirtiendo las cosas y vayan pasándoles experiencia a los nuevos. Desafortunadamente en cultura eso no existe y en política tampoco. Claro. ¿Sí? Los nuevos llegan creyendo que son genios y los viejos pues se van aburridos porque no les hacen caso. Bueno, empecemos con la cosa de eso, del estudio, la primaria. ¿Dónde haces la primaria, la escuela? Comencé en el jardín musical de Amalia Samper, Ajá. luego pasé al St. George School, luego pasé al San Carlos, luego pasé al Gimnasio de los Cerros, luego pasé ¿En la a primaria? No, No, todo el de una vez bachillerato. todo el historial. Academia Militar San Jorge y terminé en el único colegio que me aceptó, que fue el Colegio Moderno Americano En Bogotá. en Bogotá. Es que por aquí han pasado varios con una lista así de larga. Sí, sí. Como que es recurrente. Bien, entonces, ¿y la danza ha aparecido ahí o todavía no? No. Todavía no La aparece danza fue un accidente. Cuando terminé el bachillerato, como muchos, no tenía la menor idea qué quería hacer. Ujú. Ni dónde quería estar. Las influencias que tenía era la parte ganadera, etcétera, los negocios. Y por el otro lado, pues el arte, yo recibía clases de música, piano, guitarra, pintura, etcétera, porque mi mamá pues tenía esa visión de la educación integral y todas esas cosas. Terminé y yo tocaba piano y ya estaba componiendo, entonces dije pues sigamos con la música. Entré a la Universidad Nacional, ahí pasó otra cosa extrañísima. Siempre mi grupo en el colegio eran 27 estudiantes. Yo con otro compañero que después me lo encontré en la misma Universidad Nacional, pero estudiando artes plásticas, nos peleábamos el 27 y el 26. Un mes era yo el 27 o el último de la fila o a veces era él. Sin embargo, cuando nos presentamos al examen de la Universidad Nacional, están frente al segundo mejor examen de 1973. De música. No, examen general de ingreso a la de admisión, Universidad sí. Nacional. Eso. Porque la Nacional, y todavía lo está haciendo, no le crea al IFES. Entonces, uno vuelve a hacer el examen y no sé por qué razón yo le echo la culpa a una moneda de 50 que me llevé. Las monedas de 50 de esa época eran así grandototas y yo contesté todo lo que sabía de una y la otra fue la moneda la que contestó y era una moneda muy pila. Y pasaste. Y pasé, entré, cuando llené el formulario decía
ponían varias carreras y yo decía, bueno, dirección de orquesta. Muy bien, yo no sé, nadie se dio cuenta, empecé a estudiar y en algún momento creo que fue la profesora de piano, me dijo, Winston, usted está estudiando dirección de orquesta, pero yo nunca lo había visto. ¿Y por qué? Es que dirección de orquesta usted tiene que terminar el ciclo, el primer ciclo básico, el ciclo intermedio. O sea, usted tiene que haber estudiado 8 años, hacer un examen y ahí sí, si pasa ese examen, entra o a composición o a dirección. Yo llevaba Te saltaste. como 3 meses de estar estudiando y me pegué el brinco, pero como ya estaba registrado durante los 4 años que estuve, yo era estudiante de dirección de orquesta. Era el único estudiante de dirección de orquesta que estaba en ciclo básico. Extraordinario. Sí, chistosísimo. Bueno, ¿y ahí qué? ¿Ahí conoces a alguien Bueno, especial o sucede algo que lo hace cambiar? yo ensayaba piano en el salón de la banda, donde ensayaba la banda del conservatorio, a las 12. Yo llegaba como a las 11 y estudiaba piano. Un día, que no me acuerdo cuál, empezaron a llegar un poconón de gente y yo iba tocando y llegaban y después empezaron a empelotarse y yo seguía tocando y mirando y después de que se empelotaron empezaron a ponerse truzas y mallas y vainas de esas y después llegó una señora negrita con cara de brava, con un moño terrible. Yo creo que ella se apretaba tanto el moño que los ojos se volvían chinos. Bueno, y yo ese día pues cerré el piano porque dije, pues cuando pusieron la música, pues tocó cerrar el piano y yo me senté ahí en una esquina a ver. La siguiente vez yo traje una sudadera, me quedé y ahí estoy. ¿Te metiste? Me metí ahí, tenía 19 años cuando comencé con la danza Y ella era folclórica con Delia Zapata. Delia Zapata. En el 77 llegó Irina Brezhnev, una bailarina búlgara que la trajo la comunidad judía de Bogotá para que le enseñara a sus hijos. Ella creó una escuela, una academia que se llamó El Estudio y ella pues tenía, la mayor parte de la gente era judía, pero ella recibía muchos muchachos y niñas que no eran de la comunidad judía, pero que nos gustaba la danza. Entonces llegué ahí, también estuve con Priscilla Welton en ballet. Todo eso en la Universidad Nacional. Sí, todavía estaba en la Nacional Okay. y estaba haciendo esto y empecé a dictar clases primero de música, luego empecé a dictar clases de danza. A los 4 años de estar estudiando música me di cuenta que yo no servía para la música porque me falta memoria tonal, o sea, a mí me toma el pelo el tono. Tengo fallas rítmicas, pues que no se notan para un bailarín, pero para un músico sí. Hay muchas cosas que nos diferencian de alguien con la aptitud. Es lo mismo que sucede con nosotros los bailarines cuando estamos frente a una persona que no tiene condiciones. Claro. Uno no entiende por qué no diferencia un pie de otro, o si levanta uno, entonces pierde el equilibrio y se cae. Y es que hay algunas condiciones que nos hacen diferentes, nos dan una posibilidad de entender mejor el movimiento que otras personas. Lo mismo sucede con los pintores. Cuando estudié pintura, me acuerdo una manzana y yo la veía roja, pero según Emilio Caballero decía, no, la manzana es amarilla, verde, roja, azul y tiene un poquito de naranja.
Y yo no le veía nada. Pero no Entonces, veía. yo cogía el rojo y ¡zas! Y él decía, no, mire, arranque con esto, salga esto, haga aquello. Y tenía una compañera al lado que era, yo decía, pero ¿qué está haciendo? Y echaba una, y de golpe hacía, uy, y ahí estaba la manzana exactica a la que estaba ya brillante, jugosa, y la mía era espantosa, ¿Cómo era? como era. Entonces, pues ¿Y eso fue en Bogotá también, en la Universidad también, Nacional? sí, yo Ok. tendría, O sea, estudiaste bueno, que música. estudié música, danza y eso fue en el bachillerato, Sí. mientras trataba de terminar el bachillerato. Ok. ¿Cómo vienes a parar acá? ¿Cómo? ¿Cómo vienes a parar a Bucaramanga? No entiendo. ¿Cómo llegas a Bucaramanga? Ah, ¿Qué te motiva a venirte para Bucaramanga? ¿Por qué te vienes de Bogotá? en el 79, bueno, yo estaba metido en todo el cuento artístico en Bogotá, estudiaba danza ya en serio, pertenecía a una compañía, a dos compañías, a Delia Zapata por un lado y a Trignia Cabellos por el otro, danza contemporánea. Ya estaba casado, ya tenía dos hijos, trabajaba, ensayaba, estudiaba, mis días eran, no sé, de 20 y pico de horas, no dormía casi, etcétera, etcétera. Eras bailarina ahí, ¿no? Ya estaba Eras bailando, bailando. exacto. Ya yo bajé, alcancé a pesar 58 kilos, creo que fue. Mm. Sí, 58 kilos. Eh, ese fue el año y eso fue lo que me pasó, que decidí ya no estudiar música. Tenía un examen de gramática y son tres jurados, uno entra, allá son piano, instrumento, lo que sea, son tres jurados. Entré, me dijeron qué ejercicio y ahí se me borró el mundo, me quedé dormido, porque esa semana estaba presentándome en el Hotel Tequendama. Entonces, después de trabajar, estudiar, chan, 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 llegaba al Hotel Tequendama a las 10 para hacer un show a las 11 y otro a las 12:30, o sea que llegaba a mi casa como a las 2. Lógicamente me dormí en el examen. Los tres jurados se quedaron viendo cómo roncaba hasta que el maestro Salcedo se acercó, me acuerdo que me hizo así, Winston, levántese, despiértese. Y yo decía, ¿y el examen? No, ya pasó, tranquilo. Efectivamente, pues pasó. No, lo pasé. No sé, porque tenía buenas notas, porque gramática era de las pocas cosas que me iba bien. Entonces, pero ya en ese momento yo sabía, esto no es lo mío. Y entonces te vienes a Bucaramanga. ¿Por Entonces, qué? no, porque No, seguí trabajando. seguiste. En el 79, mi ex esposa me dice que vayámonos para una ciudad pequeña donde nos podamos encontrar, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, listo, vámonos. Donde no te duermas. Entonces vimos Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga. Entonces, en Bucaramanga había una amiga de mi ex esposa, arquitecta, nos dijo, vengan para acá, no sé qué. Entonces yo vine, y pues yo lo que primero miraba era si había una actividad cultural como para que yo tuviera algo que hacer. Entre las cosas que vi fue el auditorio Luisa Calvo. Y yo dije, no, si hay auditorio, hay orquesta. Y si hay orquesta, puede que hayan grupos de teatro y grupos de danza. Conocí a Sonia. Sonia Casadiego. Exacto. Sonia Arias. Sonia Arias. Entonces dije, listo, Bucaramanga. Ya que las otras plazas, pues tenía competencia muy grande. Medellín, Cali, con Incol Ballet, que estaba comenzando Gloria Castro. Entonces dije, no, Bucaramanga puede ser un sitio. Y nos vinimos en la Fiebre Amarilla, que era un Cinca de color amarillo,
que nos dejó tirados en Florida Blanca y arrancamos a vivir acá. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? Llegamos, yo había venido un semestre antes, Ajá. todas las semanas viajaba para acá y viajaba para allá y comencé a trabajar en el DICAS dictando unas En el clases. DICAS. ¿Ese qué año fue, más o menos, fuiste? El 80 más o menos, 79 fue cuando estuve viajando, en el 80 fue cuando nos vinimos, pero pasó que el 80 fue elecciones, entonces no me podían contratar, porque eso, Ley de garantías. ley de garantías, Es- entonces ya estamos acá, no, eso fue la locura porque no tenía, o sea, el único trabajo que tenía claro ya no lo tenía, entonces mirar qué hacer, entonces salió la posibilidad de vender enciclopedias. Y lo mejor del cuento fue que el entrenador que entrenaba a los vendedores era tan bueno que me convenció de que si yo no trabajaba en lo que quería, era mejor que no hiciera nada. Y le agradecí y me fui y me puse a buscar, fui a los gimnasios a ofrecer clases de danza. Al principio, en esa época no existía eso, pero Sara de Cardoso dijo, hola, como interesante, venga para acá. Y empecé a dictar clases de jazz ahí. Eso se empezó como a… ¿Eso qué era, una academia? Era un gimnasio, Un gimnasio. de una señora que se Ok. llamaba Sara de Cardoso. Ujú. De estar dictando clases ahí, lo supo Dorita de Barragán y ella me dijo, venga a la academia. Entonces empecé a dictar clases también en la academia y luego abrí la Escuela de Danza Contemporánea que quedaba en la 36, carrera 36 con 52 y bueno, ahí estuve 10 años y paralelamente ya empecé a trabajar En el también en DICAS. el DICAS. Ajá. ¿Quién dirigía la escuela de danza en la DICAS? ¿Sonia? Sonia dictaba, era la directora de la escuela de ballet. Yo ingresé gracias a la maestra Pfefferbaum de piano, o sea, yo entré al DICAS a dictar piano. Ah, sí. Sí. O sea Y que arre- no se había perdido la plática en la nacional, ¿no? No, pues ya yo no me acordaba de nada, pero la única posibilidad de entrar al DICAS era que alguien se muriera y la persona que me hizo el favor fue ella, una maestra alemana muy Sí, sí. seria y muy buena, pero pues me metieron así. Pero yo trabajaba como profesor de ballet con Sonia, era lo que realmente hacía. Y bailé en muchas de las producciones que hizo Sonia en esa época. ¿Cuento lo de Barranca? ¿Qué es? Entre las cosas que hacía un padedé con tona, un padedé con tona, María Sonia. Y a mamá Sonia se le ocurrió que el vestuario fuera un mono blanco, pegadito. Entonces los dos íbamos iguales. Fuimos a Barranca y nos presentamos como a las 7 de la noche en el Club Infantas. Muy bien. Nos tocó, salimos a bailar, bailamos. La gente así, me decía como raro que la gente pues como tan pendiente, ¿no? Cuando salimos y llegamos a un sitio donde había luz como esta, nos dimos cuenta que con el sudor el blanco se había vuelto piel. Entonces nos veíamos absolutamente desnudos y eso fue increíble porque yo tenía que levantarla, alzarla, etcétera, etcétera, y se me resbalaba. No, fue espantoso. Yo le puse las manos en todas partes donde no debía haberlas puesto. Bueno, lo que hicimos fue reírnos, bañarnos, nos secábamos y volvíamos a vernos mojados y volvíamos a secarnos y otra vez estábamos mojados y decíamos, pero nos acabamos de secar y es que el calor es
tan grande que uno se seca y con solo secarse uno vuelve y suda y uno vuelve a ver las goticas de agua. Bueno, eso fue mi primera experiencia en Barranca Bermeja, en ballet. Después volví a organizar las jornadas de cultura popular con Gloria Triana. Estuve 3 meses, dormí en cuartos de piso de tierra con la gente, aguanté el calor más grande que puede existir sobre la tierra. Nos dieron permiso de realizar la jornada Las Águilas Negras. Tocó hablar con ellos para que dejaran realizar la jornada y lógicamente la gente del sindicato de Ecopetrol, y cuando ya tuvimos el sí, hicimos esa jornada acá que trajo artistas de todo Santander a Barranca Eso Bermeja. era la época de Colcultura, ¿no? Colcultura, exactamente. Bueno, Winston, entonces te vinculas a la DICAS como docente, llegas a ser coordinador de danza, ¿no? De la Escuela de Danza de la DICAS, Abrí el área de danza de folclórica. danza folclórica. Entonces, desde ese momento estaba el ballet y estábamos nosotros de danza folclórica. Estás en esa etapa, la última etapa de la DICAS, ¿no? Sí, hasta el 94. 94. ¿Cuándo se cierra la DICAS? Que Sí, no, se cierra en el 2000. En el 1999. 99 se cierra, es Que la está dirigiendo la Mauricio Secretaría Laya. de Cultura. Ya hay Secretaría de Cultura y la DICAS hace Es parte de ello. que Luis Álvaro, Ajá. en el cambio de gobierno, cierran el DICAS y crean la Secretaría de Cultura, Ah, ok. pero no tienen en cuenta las escuelas. Son las que Sin quedan. embargo, a 5 personas que éramos de las escuelas nos nombraron. Ahí hubo un problema de diseño, porque estábamos los que éramos pedagogos de la escuela, pero no había escuela. Ujú. Fue chistosísimo, porque éramos los 5 mirándonos, Luisa, Néstor, habían 2 de artes plásticas que no me acuerdo, y yo. Ah, y Sonia era la otra. Claro, nosotros 5. Y como Sonia ya venía, ella simplemente citó a sus chicos y donde podía hacía clase. Yo le seguía el ejemplo, entonces llamaba a los míos y hacíamos clase y ahí arrancamos sin que existiera escuela. En el organigrama de esa secretaría no existía escuela. Y fuimos imponiendo nosotros, porque llevábamos la gente llegaba, hacía clases y Pero les ahí, pagaban, ustedes eran maestros, les Sí. pagaba la gobernación. sí, lo que pasa es que yo era coordinador administrativo, grado yo no sé qué, pero yo era profesor de danza, y lo mismo Sonia, y lo mismo Néstor de música, y lo mismo Luisa de música. Entonces, pues nosotros sí hacíamos lo que sabíamos hacer. Bueno, una cosa era la escuela y otra cosa era tu compañía, ¿cierto? La compañía nace en el 95. Lo que pasa es que las entidades públicas tienen un problema y es que son públicas. Eso implica una forma de ser y hacer que impide que las personas puedan crecer, ampliar, porque lo público es muy cuadriculado y somete mucho las posibilidades que la gente puede tener, o sea, no son lo suficientemente maleables como para que puedan crecer. Por eso Sonia, por eso los dos realmente fuimos así. Y el grupo de Rebeldes de Artes Plásticas. Nosotros hacíamos tantas cosas, tanto trabajo, nos presentábamos en todas partes con o sin permiso, que pues simplemente nos dejaban porque pues hablábamos del DICAS, entonces el DICAS se presentó, el DICAS mostró, el DICAS la exposición,
Y el DICAS no había organizado absolutamente nada, sino que lo hacíamos nosotros. Digamos que hacíamos tanto que se nos desbordaba y entonces nos dejaban hacer, pero no era porque fuera algo público, oficial, que el programa de difusión ni nada de esas cuestiones. En esa época el grupo de danza tenía un programa que se llamaba los programas de ¿qué? Extensión de la danza financiada por el amor. Era una cosa así, no me acuerdo el nombre bien. La cuestión era muy simple. Había una serie de municipios que querían tener algo de danza y yo tenía un grupo de chicos que bailaban, a los cuales yo traté de transmitirles no solamente lo folclórico, sino inducirlos desde las técnicas. Entonces en vacaciones yo decía, mandaba cartas a los municipios, ¿ustedes quieren tener un taller de danza de 2 semanas? El municipio que contestaba, yo le decía, transporte, alojamiento y alimentación para el profesor que yo les mando. Y los chicos se iban. Una semana la pasaban rico, hacían amigos, hacían paseos, levantaban novia, montaban danzas, etcétera, etcétera, y volvían. No había plata y dictábamos como 15 talleres al mismo tiempo en 15 municipios diferentes, y si fuera ahora serían no sé cuántas personas beneficiadas y todas esas cuestiones. Nosotros nada de eso lo hacíamos porque queríamos, porque nos gustaba y porque los chicos de ese momento quisieron hacerlo y ya. O sea, ese desapego de lo institucional frente a la escuela, ustedes siguieron con la escuela como si estuvieran conectados a lo institucional. Exactamente, la conexión era que nos pagaban un sueldo. El sueldo, sí. El sueldo. Exactamente. Eso, Y eso implicó unos cambios. Al principio tuvimos problemas porque supuestamente nuestro horario era de 8 a 12 y de 2 a 6. Y entonces dijo, pero ustedes, ¿cómo así que se quedan hasta las 9? Entonces, pues sí, porque ya dicta las clases, pero ya estaban los estudiantes. Entonces el que nos criticó, pues se quedó callado y mejor dijo, listo, no hay problema, si quieren reemplacen las horas de la mañana con las de la noche, y entonces nos dejaban ir y venir a la hora que quisiéramos y necesitábamos, porque también ellos hacían cuentas, ¿sí? Ustedes tienen que trabajar 45 horas, pero entonces resulta que ustedes trabajan los sábados y los domingos también, entonces ustedes están trabajando 50 horas. Entonces no, sigan trabajando, no hay ningún problema, ¿sí? Y eso era todos los profesores de artes que estábamos. Luego nos dejaron contratar más compañeros y volvió a revivirse el DICAS ahí, ya que la muerte fue espantosa. Todas las muertes que han tenido las escuelas han sido terribles. Yo estuve en el diciembre del 94, el 31 de diciembre no había pasado nada, pero se sacó el decreto, acabado el DICAS. Al otro día, los maestros, 3 maestros músicos de Girón, fueron al DICAS porque tenían la costumbre de que el primero nos reuníamos algunos, hablamos con Emperatriz, que era la coordinadora, y encontramos la puerta cerrada. Encontraron ellos la puerta cerrada, yo llegué más tarde. Y ellos tocaban y hablaban y decían qué pasó, no sé cuántas. Y llegué yo y luego llegó alguien con el mensaje que habían clausurado el DICAS. A nadie le contaron. O sea, los profesores supimos que nos habían votado esa mañana. Bueno, y esos otros días porque otros lo supieron más tarde. Algo parecido sucede con la primera Secretaría de Cultura en diciembre del 99. El gobernador Arenas la asesina. Un camión, una volqueta, llega a una casita que queda aquí arribita por la 37, donde funcionaba el conservatorio, y en esa volqueta a las 1, 2 de la mañana empezaron a echar los instrumentos. Todo lo que pudieron echar,
Y esa volqueta se fue hasta Puente Nacional y allá descargó los instrumentos. Y así desmembraron esa Secretaría de Cultura, instrumentos en diferentes pueblos. El piano de cola de 3/4, un piano de concierto, se desapareció, como los otros pianos también. No me imagino cómo hicieron para sacarlo. Bueno, y todo, saxofones, flautas, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, que estábamos en la 27, que no era una casa arrendada, sino propia, se salvó el vestuario, parte del vestuario, porque la mayor parte del vestuario lo habíamos comprado nosotros. O sea, el grupo de danza, con actividades que hacíamos, fuimos comprando vestuario que se guardaba ahí. Cuando se supo esto, los chicos fueron y sacaron todo el vestuario y dejaron el vestuario original que nosotros tuvimos en 1983. Era una falda rosada con una línea morada y una blusita morada, que en algún momento Sonia había hecho yo no sé qué, y ese fue el vestuario nuestro como 3 o 4 años. Después, con actividades, nosotros fuimos haciendo vestuario, etcétera, etcétera, y teníamos bastante vestuario. Y se salvó porque pues en el momento en que se supo, los chicos comandados por Oscar Alfonso Mora, entraron y sacaron todo el vestuario que pudieron y se lo llevaron. De esa historia del final de la DICAS hay una paradoja macabra, ¿no? Porque es que la estampilla Procultura Departamental se había creado hace poco, ¿no? Entonces Sí, el gobernador se agarra a la estampilla y acaba lo cultural, acaba la banda departamental, acaba las escuelas y se queda con la estampilla. Es una exactamente. paradoja maquiavélica, no sé qué otro adjetivo pueda tener eso. Yo me lo encontré en Bogotá. Yo era director de cultura de Bucaramanga. Había creado el instituto, había creado la estampilla, estaba funcionando eso. Usted estaba trabajando allí, tenía escuelas, talleres, ¿te acuerdas ese primer proceso? Pero yo no sabía todo eso de la DICA. Yo sabía que tenían la estampilla y que iban a cerrar las escuelas. Pero vea, me acabas de contar que ya estaban cerradas, funcionaban porque ustedes las mantenían vivas desde el esfuerzo y la pasión y la conexión con el arte. Eso nadie lo sabe. En ¿Sí? el año 2000 las escuelas subsistieron un año más Sí, porque Puno fue nombrado coordinador sí, me del fondo acuerdo. mixto. Y Puno dijo, yo me quedo con esta casa, aquí funciona el fondo y seguimos con las escuelas. Sí. Pero Yo me encontré con el gobernador en el Chato Arenas, en la Casa Santander en Bogotá. Estábamos visitando con el alcalde Luis Fernando Cotepeña al ministro de Cultura, el primer ministro de Cultura, Ramiro Osorio, que nos había dado 500 millones de pesos para el Instituto de Cultura. Es la primera y única vez que el Ministerio de Cultura le dio así de sopetón un dinero de esa magnitud en esa época a una institución en Colombia, porque se sentía que se estaba construyendo un proceso cultural en Bucaramanga con la creación del instituto. Y fuimos a la Casa Santander, a donde van los gobernadores y los alcaldes a pasar la siesta después del almuerzo, y nos encontramos al Chato Arenas. Y yo le dije al Chato Arenas, ¿por qué no me entrega las escuelas, cierto? Y las sostenemos entre ambos. Usted tiene una estampilla de Procultura y yo tengo otra. Sí, 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 Pachito, sí, 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 claro que sí, pásame el proyecto. Así hablaba el Chato Arenas, o sigue hablando. Le pasé el proyecto y nunca contestó. Se sí, quedó con la estampilla. Pero las escuelas, digamos, se mantuvieron ahí bajo la sombra de esa nueva institución. Winston, pero tú creas tu propia escuela, ¿no? Sales de ahí, creas tu propia escuela. en el año 2000, bueno, en el 95 se crea la Asociación Cultural de Profesores de Ajá, Danza, ACPD. la ACPD, que es la entidad que ha manejado todos los proyectos que hemos realizado, tanto creativos como de formación. Y en ese año, en el 2000, entonces ya definitivamente la asociación asume a la compañía se llama Dante, el nombre se lo pone Martín,
Y en la escuela se llama Sedanza, ahí aparece, aun cuando el nombre lo recibo más tarde, pero para no tener tanto lío dije el año 2000, Dante, y el año 2000, no, Dante aparece desde el De antes. 95, no. Sí. Bueno, eso ya se perdió en la historia. Antes éramos grupo Luis F. Camacho Mateus, luego fuimos grupo departamental de danza y luego fuimos compañía Dante, danza, teatro etnoexperimental. En el 95 hicimos Tierra Viva, que ha sido la obra más grande que hemos hecho. Premio Nacional de Fue Coreografía. premio nacional De danza. de danza por esas cosas del destino. Fue muy chistoso porque Pero eso era muy bueno. viajamos, llegamos, Mile ya era la directora artística, le tocaba durísimo porque ella era la menor, pero le tocaba trabajar con gente mucho mayor que ella, entonces eso era pelea para arriba y pelea para abajo. Pero ella tenía la capacidad y el perrengue que dice, y mientras ella ensayaba en un parque, no me acuerdo qué parque era, por ahí cerca al teatro, nos dejaron hacer 3 escenas, el Corpus en la puerta de la iglesia y la gallera. ¿Listo? Lo presentamos, éramos completamente diferentes al resto de agrupaciones que iban de todo el país. Entonces, a la hora de la premiación, los jurados dijeron, vamos a crear una categoría especial y Premio Nacional de Danza Experimental para el grupo, para la compañía. Yo estaba enfermo, yo no me acuerdo de casi nada porque estaba con una fiebre terrible, pero pues fue muy… Es el festival folclórico. No, eso es, se hicieron 2 concursos nacionales organizados por César Monroy. Sí. En ese momento él era el gerente del área de danza en Bogotá. Y nosotros ganamos en ambos. El siguiente año con la suite Temas de Amor ganamos el Premio Nacional de Coreografía. Por la misma razón, la idea que siempre hemos querido desarrollar es que los elementos que constituyen la danza tradicional, sus pasos de rutina y figuras, tienen el mismo valor expresivo que el ballet clásico, que la danza moderna, que la danza contemporánea. ¿Sí? Son códigos que tienen la misma validez para poder mostrarse en un escenario fuera del contexto específicamente folclórico. Temas de Amor es una recreación sobre temas de amor, hay de todo, hay una mujer, Coquetas es una mujer con 4 hombres que le toma el pelo a los 4 todo el tiempo y termina yéndose con un quinto. Pañolón es… una mujer entra, deja caer un pañolón y un pelado con otra pelada entran y corriendo uno se lo rapa al otro y después se lo tira al otro. Esas tomaderas de pelo que hacíamos en el recreo en los colegios, ese fue el tema para montar eso. Y detrás del pañolón, como sucedía en los colegios, que detrás de estar peleando por el suéter, yo buscaba la forma de acercarme a ella y ella buscaba la forma de acercarse a mí tras el juego con el pañolón, en este caso pues con un pañolón. Y así hay muchas cosas, algunas chistosas, otras tristes. Para encontrarte son 2 personas que entran al escenario vendadas y bailando, se tienen que buscar hasta que se encuentran y al final de toda la historia terminan juntos. Hay una cosa que o sea, yo te admiro mucho por lo que haces, además porque tienes una capacidad diferente a la de los demás directores de danza. Yo creo que por eso los premios, porque estás colocando
un tono distinto, porque estás mostrando algo que es innovador. Te metes con Yerma de Federico García Lorca, es decir, más allá de lo coreográfico, ¿no? Construyes, no sé si se puede aceptar ese término que pertenece al teatro, una dramaturgia alrededor de la danza, es decir, cuentas una historia, no solamente muestras unas coreografías bien hechas, bien bailadas, lo que sea, bien armoniosas, sino que cuentas una historia. Entonces, esa característica yo considero que yo antes no la había visto, es decir, había visto coreografías maravillosas. Yo fui a ver algunas de estas obras, Yerma la vi, por supuesto, y me llamaba muchísimo la atención. Decía, ¿este man qué? O sea, tuvo que haber estudiado teatro o qué, pero maneja la escena y maneja la dramaturgia de manera extraordinaria. Eso era como un sello distinto. Tal vez ese distintivo te llevó a ser apreciado en esa época, esa trilogía que es tan premiada, ¿no? Junto con la Sí, beca. sí, sí, pues a raíz de eso, pues, el trabajo mío, de ganar esos premios, el ministerio en el 98 eh, me contrató ¿Nubia qué? Flores, una antropóloga muy pila, me contrató para que yo dictara talleres de dramaturgia, dirección artística y producción. Entonces estuve por todo el país trabajando con grupos de directores, montando diferentes obras y la idea era mostrarles lo que la danza folclórica podía hacer. Entonces yo montaba Romeo y Julieta, lo monté en Valledupar con música vallenata, monté una versión de La María en Cali. Sí. Eh, Maravilloso. bueno, una cosa que después montamos nosotros, Mares, lo hice en Barranquilla, que es una historia costeña. Bueno, en muchos de estos sitios traté de montar cosas. Bodas de sangre, la he montado 2 veces en Los Llanos. Espero montarla aquí, si se puede, este año. Y algún otro día montaré la Casa Bernarda Alba. Esa es como una de las metas, montar la trilogía. Tratando de comunicarle al resto de directores, algunos han sido receptivos, otros no. Tiene que ver un poco con el hecho, llamémoslo fortuito, de cómo se llega a la danza folclórica, que es más emotivo, más formé parte de un grupo, me gusta, entonces bailo. Además de que la danza folclórica tiene esos pequeños problemas de que, por ejemplo, en la danza folclórica la preparación técnica no existe. Uno llega a ensayar la danza, pero los preámbulos técnicos de preparación física, psicológica, el aprestamiento, la creación de personaje, no existe. Y entonces por eso la mayor parte de grupos de danza folclórica siempre están contentos. Y yo decía, pero ¿por qué siempre están contentos? Y por eso empecé a buscar cosas que me obligaban a irme al lado opuesto, la tragedia. Tierra Viva es una tragedia, ¿no? Eh, Traté, partiendo de la vida de 2 familias, contar la historia de Santander, ¿sí? Y así como este hombre va cometiendo miles de errores durante su vida hasta que termina solo y aislado, medio loco, así termina Santander en el 99, en la Guerra de los 1000 días, cuando pasa de ser un estado muy importante de Colombia y donde él decide por su guapesa y toda esa cuestión de los santanderianos, sacrifica la mayor parte de sus jóvenes, sacrifica la mayor parte de su riqueza y para nada, para nada. Entonces, quise hacer como un símil y por eso al final de la historia
él queda solo. Agustín Ferreira Martínez termina solo en un asiento, como muchos de nosotros habremos visto a nuestros abuelos que allá, que mejor uno no se mete con ellos porque son cascarrabias, porque son difíciles, porque ya están locos. Y bueno, eso fue un poco lo que quise hacer con Tierra Viva, tratar de contar una versión de la historia en este personaje. Yo vi Pueblo Chico, Infierno Grande, pero no he visto Pueblo Clown. ¿Cuál Pueblo es? Chico, Infierno Grande. Pero sí sé Pueblo Chico, Infierno Grande. Y Pueblo Clown, esa es una de las últimas puestas, ¿cierto? Hace que Sí, 5 años. Pueblo Clown fue dos apuestas. Ujú. Una, a que un grupo de jóvenes que en esa época tendrían 16, 17, aquí hay varios de los personajes De Pueblo Clown. de Pueblo Clown, eran chiquitos, pero eran muy pilos, juiciosos. Entonces, con ellos vamos a hacer Pueblo Clown. La idea era contar la historia de el sacrificio santanderiano para la independencia de Colombia, o sea, la mortandad que tuvimos en el puente Piensa. de Pienta, pero desde una óptica clown y desde una óptica juvenil. Ujú. Entonces armamos y metiendo elementos que no son propios del folclore, sino más trabajando el piso. Hay muchas cosas que se hacen rodando, jugando, bailando. Pregunto, si yo bailo un bambuco así de pie, ¿cómo lo podría hacer en el piso? Y así sucesivamente se fue armando. Hicieron un trabajo muy lindo. Eso fue el 2019. Y después lo llevamos a Medellín, creo que fue. Y lo llevamos a Medellín. Pero creo que tuvo 2 funciones. 3 funciones porque ya llegó el 20 Se acabó. y se acabó. Y esa es otra gran diferencia que es bueno marcarla para la historia. Tierra Viva tuvo más de 232 funciones pagas. Eso fue la base sobre la cual construimos el resto de la compañía. Se pudo comprar un lote para construir nuestra sede, El de la Concordia. el de la Concordia. Yo lo Que ese conocí. se vendió, luego compramos una casa en la carrera 33, lo Ah. mismo, construimos, Al lado arreglamos, del lo sombrero. vendimos y luego en la González Valencia, que es donde hoy día está. Ok, finalmente se consolidó. Es que hace rato no nos veíamos, Winston, Sí, sí. pero yo sí, tú me contabas cada rato, ¿no? Tu proyecto de la sede, ¿no? Tu sufrimiento, tu lucha por contener la sede, que es muy importante para Bueno, la seguimos compañía, en ¿no? esa lucha, Sí, ¿no? construimos el primer piso con el primer salón y un segundo piso que es bodega y oficina. En octubre del año pasado íbamos ya a cerrar y vender porque pues no veíamos posibilidades. La escuela la cerramos porque no tenemos cómo alimentarla, no tenemos cómo pagarle a los profesores, está la compañía. Yo en algún momento este año, el año pasado, les conté que ellos eran lo que la escuela, lo que la compañía fue en 1983, una compañía que pudo crear todo lo que les ha dejado a ellos y que espero que ellos a su vez les dejen A la siguiente. a los niños que no han nacido un espacio donde puedan ensayar bien, donde no los saquen, donde etcétera, etcétera. Nos falta solucionar el problema de la plata, como siempre. Los proyectos culturales todo, son como el ave fénix. Todos los años morimos y todos los años volvemos a nacer y volvemos a morir y volvemos a nacer. Si algún día oyen la canción de La Cigarra de Mercedes Sosa, eso es la definición más clara de proyecto cultural. Eres un arrecho. Pues todos los que estamos en esto, pintores, músicos, escultores, No, sabemos que esa es la vida. Pero ustedes son más berracos que los otros porque ustedes
el hecho de ser un colectivo, no un colectivo pequeño, ¿no? Porque un colectivo teatral tiene otra dimensión. Tal vez la orquesta sinfónica, pero ellos tienen sus subvenciones aparte, pero la gente de la danza no tiene esa posibilidad que tienen No. estas otras agrupaciones. Entonces, eres un director que lleva encima, sobre los hombros, un gran peso, ¿no? Una gran responsabilidad que lamentablemente no es visualizado desde las instancias, ¿no? Desde afuera. Sí, es muy difícil por lo que te dije, que las entidades públicas todo el tiempo están rotando. No, la gente cuando ya adquiere una noción, una visión de lo que debería hacer, sale y entra otro a tratar de aprender, los que quieren, porque la mayor parte no le interesa porque simplemente es un puesto mientras consigo otro. Claro. Entonces, mientras esa sea la visión del manejo de lo público, y eso no sucede solamente acá, en todas partes del mundo, esa es una característica de la administración pública. Y hoy en día mucho más difícil, ¿no? Digamos con la disminución de públicos en los A eso es lo que quería escenarios. decir. Sí, 232 presentaciones. sí, Con la creación de Tierra Viva, que también fue muy especial, Tierra Viva pudo haber costado unos 150 millones de pesos. Realmente la hicimos como con 20, pero de esos 20, 10 se fueron en comprar un equipo de luces, que no existía acá en esa época. La banda departamental, Los Guerrero, con el estudio, Néstor Cáceres con, ¿cómo es? Bueno, no sé qué es santanderiano. Bueno, es que no alcanzó a oír. El coro de Confenalco sí. y otros artistas solistas, todos trabajaron gratuitamente. Si no se hubiera podido hacer. La plata la compramos, se fue en el equipo de luces y el vestuario. Eso sí, el vestuario fue súper, porque fueron 3 niñas de estudiantes ya se estaban graduando del ITAE, y las peladas se comprometieron y fueron hasta Vélez, se metieron en todo, aprendieron a hacer la tela, etcétera, etcétera, armaron todos los personajes. Pero lo rico fue que fue un trabajo de muchísima gente y gratuito. De otra forma, no se habría hecho jamás. Por amor a la danza. Y ahí está la mano de todo el mundo, la banda departamental, el maestro Alfonso, los hijos, Fernando Remolina, John Claro, bueno, muchísima gente. El primer afiche de Tierra Viva son Néstor y la esposa, Nelly. Eso sí no lo sabe casi nadie porque salió una vez, yo tengo guardado como 2 de esos. Les tomamos una foto a ellos y el maestro, ¿quién fue el que hizo la escenografía? Fue Néstor, pero el que hizo fotografía, escultor de Piedecuesta. Bueno, eso fue muy bacano. No sé, no creo que se pueda volver a hacer porque la ciudad era otra. Y la convivencia entre los artistas era otra, era como, no sé, más cercana, más familiar, más, ¿tienes tiempo y me grabas esto? Y pues listo, vamos. Y una gaseosa y una mestiza y ya. Camaradería. Todo va a quedar grabado, todo esto queda en el canal de YouTube del Libro Total, de la plataforma del Libro Total. Y de esta conversación sale un texto biográfico que va a parar a un libro de biografías de personajes como Winston en diferentes áreas que se está construyendo aquí en el Libro Total. Ya esta creo que es como la entrevista, el conversatorio, la tertulia número 16 o 20. Ya se me perdió la cuenta, Winston, me pasa lo mismo que a ti. Se me olvidan las cosas. Bueno, yo voy a contestar una pregunta.
Sí, hemos hecho muchísimas cosas. Tenemos más o menos 20 obras. De ellas, solo 2 no son becas, 4 son becas nacionales, otras son becas departamentales, otras son municipales. Hemos montado en México obras, versiones Justiniano y el Ánima Sola, que fue beca acá nacional. Allá se llamó Fortunato, El Diablo y la Muerte. Pero eso no lo he hecho solo. Eso sería absolutamente imposible que una sola persona haga todo eso. Somos un equipo que ha ido evolucionando con el tiempo. Este es el equipo más joven, el que está hoy trabajando, que trabaja con Mile. Con Mile nos repartimos el trabajo. Yo, por naturaleza, soy imaginativo, escribo, hago cuentos, estoy escribiendo libros, etcétera, etcétera, porque no se me agota el cuento y sé que lo mejor es no parar, sino seguir escribiendo en la medida en que uno pueda. Desafortunadamente, todavía se me atraviesan los tediosos día a día de buscar recursos, que para mí es espantoso perder el tiempo en eso, cuando podría estar haciendo cosas que valgan la pena, pero es lo que hago, ¿sí? Yo me invento las cosas, pero la señorita Luz Milena González Vega es la que las hace realidad. Yo soy malísimo director, yo me quedo dormido en los ensayos. Ellos acaban de mostrar algo y entonces yo le digo, oye, ¿por qué no cambiamos este pedacito y lo ponemos allí? Yo cambio las cosas, no sirvo para ese detalle que necesita el director, esa capacidad de ver y encontrar el error, corregirlo y saber llevar a un grupo al más alto nivel de ellos mismos, que muchas veces ni ellos mismos saben que son capaces de hacer eso. Yo no tengo esa energía, ni esa capacidad, ni ese ojo, lo tiene Mile, por eso es la directora artística desde el 95, o sea, y pues también tiene un montonón de logros en Cuba, en México, en no sé dónde. Ya varias obras ya son de ella, lo cual me dice que por ese lado hay una continuidad. Caterine Robles es la administradora de todos los locuras en los que nos metemos. No solamente lo que tiene que ver con escuela, con compañía, sino también en lo que es circuitos, salidas, ella vende. Y están José, Silvia, profesores, coordinadores, ahora no están, digamos, con labor, con pago, porque no hay cómo. Ivette en el área de teatro. Muchos de estos chicos que están acá bailando, algunos aprendiendo, otros ya maduros, ejerciendo la responsabilidad que saben que es la de yo tiro a los demás para que me alcancen, para que sigan la ruta, y eso me parece genial porque cada uno de nosotros cumple funciones. Me encanta ver que por el WhatsApp sale Juliana citando a la gente para arreglo de vestuario. Me encanta ver a Mateo que las publicaciones, a quién le toca el aseo y dónde y todas esas cuestiones. Asumen las responsabilidades de manejar administrativa y operativamente porque no hay cómo pagar. Y creo que nos hemos dado cuenta, y ellos creo que también ya se dieron cuenta, de que la única forma en que uno le coge amor a lo que hace es que uno, además de disfrutar lo que está haciendo, pague en sangre, en sudor y lágrimas para poderlo hacer. Eso ha sido la historia del artista en todo el mundo, mucho más aquí en Colombia, y pienso que eso es uno de los legados que tenemos que dejarle a nuestros estudiantes, que aún para poder bailar tengo que hacer miles de cosas como ustedes hacen,
ir a la universidad, estudiar, trasnochar, ir a ensayos, que me regañen, etcétera, salir con los músculos, que no sé qué, porque me tiraron a hacer piso, que no, que vamos a hacer ballet, pero que soy chueco, que me duele la espalda, que me duele muchas cosas, pero además tengo que llegar a coger el trapero, la escoba, a organizar el vestuario. Esas cosas nos construyen como personas, amando lo que hacemos y comprometiéndonos muchísimo con lo que hacemos, que es, digamos que una de las señas que tienen todos nuestros alumnos, el compromiso con lo que hagan. Mis respetos. Un aplauso para el maestro Winston Berrío Zapata. Mis respetos.